¿Qué tal, Inges? En este video vamos a estar platicando un poquito acerca del amplificador restador. Como se pueden dar cuenta, es un amplificador que tiene una configuración un poco distinta con los amplificadores que hemos analizado hasta el día de hoy, donde podemos ver que este contiene 4 resistencias en su estructura. También como otra característica tiene el amplificador operacional es que, si se pueden dar cuenta, tiene dos partes o dos segmentos este circuito, ¿no? Esta parte la vamos a analizar a través de una ecuación y esta otra parte la vamos a analizar a través de otra ecuación. Claro, con esto tenemos que ir aplicando las dos reglas que habíamos visto al principio de amplificadores operacionales. Recordemos que la regla número 1 nos indica que ambas terminales, tanto la terminal no inversora como la terminal inversora, tienen exactamente el mismo voltaje. Eso quiere decir que en este momento en estos dos nodos realmente existe el mismo voltaje. En este momento, pues como no los conocemos, vamos a nombrarlo con una incógnita que para nosotros en este punto va a ser Vx. En estos dos puntos sería el voltaje X. Ahora, tengamos en cuenta igual otra característica del amplificador operacional, donde nos indica en la regla número 2 que sus terminales son de alta impedancia. Eso quiere decir que el consumo de esta corriente y de esta corriente pues técnicamente es 0 amperes. Por lo tanto, en las ecuaciones las podemos ignorar o simplemente no las vamos a contemplar, ¿okay? Como habíamos platicado en un momento, y lo podemos visualizar en este punto, pues el circuito está dividido como que en dos secciones. Esta parte de aquí del voltaje 2 nos va a dar una ecuación y este voltaje nos va a dar otra ecuación completamente distinta. Por último, la única incógnita en este caso que va a poder ocasionar que estas dos ecuaciones se conjunten, pues va a ser la incógnita de x, ¿ok? Entonces, de manera general, ese va a ser el procedimiento para poder localizar la función de transferencia y localicemos la ecuación que nos dé solución al voltaje de salida. ¿Ok? Vamos a comenzar. Comencemos con esta parte, en esta sección del circuito, en la parte de arriba, ¿ok? Para poder nombrar. Nombremos para comenzar lo que son las corrientes. En este caso, recordemos que las corrientes, pues es al gusto del analizador, ¿no? En este caso, vamos a darle nombre de acuerdo a las resistencias. Le vamos a dar nombre de I1. Este de aquí vamos a darle el nombre de I2, nombre de I3, y aquí sería la corriente número 4. ¿Ok? Para comenzar, en este punto podemos analizar qué es lo que está entrando en este nodo. En este nodo, como te puedes dar cuenta, no está entrando ninguna corriente, por lo tanto podemos decir que está entrando 0 amperes. ¿Ok? Posteriormente podemos indicar qué es lo que está entrando, perdón, qué es lo que está saliendo del nodo. Y en este caso podemos distinguir que estaría saliendo la corriente llamada 3 y la corriente número 4. En este caso, esta corriente habíamos indicado que es 0 amperes, simplemente no la voy a contemplar porque es un 0, ¿ok? A partir de ese momento, pasemos esto a términos que nosotros conozcamos. Si analizamos bien, la corriente 3, como sabemos, se escribe de donde se quita la flecha, donde va, sobre la resistencia. Entonces, este punto estaría siendo Vx menos el voltaje 2 sobre la resistencia 3, ¿ok? Posteriormente, la corriente número 4 pues sería del mismo modo, sería de Vx hacia el voltaje de salida menos el Vout sobre la resistencia que está fluyendo, que sería R4. Esto pues igual a 0 amperes. Vamos a separar estos términos para que podamos trabajar con ellos. En este caso pudiera quedar de la siguiente forma, ¿no? Quedaría como 1 sobre R3 multiplicado por Dx, ¿ok? En este otro término quedaría como 1 sobre R3 multiplicado por B2. Este otro término quedaría como 1 sobre R4 multiplicado por Bx menos 1 sobre R4 multiplicado por el voltaje de salida, ¿ok? En este caso, como se pueden dar cuenta, estos dos términos tienen lo que es el término común, que vendría siendo Bx, así que en este momento vamos a hacer un término vamos a sumar esos términos. Quedaría como, o el término común quedaría como 1 sobre R3 más
1 sobre R4 multiplicado todo esto por el término común que sería Bx. En este otro caso quedaría como 1 menos 1 sobre R3 multiplicado por B2. Y esto, como te puedes dar cuenta, recordemos que la ecuación en que estamos queriendo buscar en el amplificador operacional es una función de transferencia, entonces nos tiene que quedar en términos de Vout. En esta ecuación, como el Vout, el voltaje de salida, ya lo tenemos técnicamente separado, pues vamos a estar apartándolo del otro, o sea, pasándolo del otro lado de la igualdad. Entonces en este caso quedaría como 1 sobre R4 por el voltaje de salida. Entonces hasta ahorita en este momento tenemos esta pequeña ecuación. En esta pequeña ecuación ya está contenido técnicamente todo lo que representa esta parte del circuito. Vamos a nombrarla la ecuación número 1 y vamos a dejarla aquí hasta este punto para poder analizar la parte de aquí abajo. Esta sección de aquí abajo nos va a dar una ecuación completamente distinta que también va a contener Bx, ¿ok? Y vamos a poder realizar una igualación o una sustitución. Entonces analicemos esta parte. Si analizamos en esta parte de la ecuación, vamos a poner esta parte aquí a un lado, ¿ok? Podemos distinguir que no está entrando ninguna corriente. ¿Eso qué quiere decir? Por lo tanto, esto es igual a 0 amperes de entrada. Pero podemos distinguir que todas las corrientes están saliendo. En este caso, la corriente 1, ¿ok?, estaría saliendo, más la corriente número 2, más la corriente que vendría siendo esta corriente, pues no la vamos a escribir porque ya la hemos analizado en videos anteriores donde nos indica que esto es 0 amperes. Y entonces no la vamos a contemplar. Si analizamos lo que es la corriente número 1, en este caso se nombraría de donde se quita la flecha, que sería de Bx, menos hacia donde va, que sería el voltaje 1, sobre la resistencia 1. Posteriormente podemos ver que tenemos la corriente I2, que sería más de Bx menos tierra, que sería 0 volts, sobre la resistencia 2. De esta forma, pues esto es igual a 0 amperes. Si estos separamos los términos para poder hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en esta ecuación, esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría como 1 sobre R1 multiplicado por Bx menos 1 sobre R1 multiplicado por B1 más 1 sobre R2 multiplicado por Bx, y este término pues técnicamente 0, no lo vamos a contemplar. Eso sería igual a 0 amperes. Si armamos esta ecuación, podemos distinguirnos que nos queda como términos semejantes el Bx. Eso quedaría como 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y el término común sería Bx. Posteriormente tenemos esta parte que es 1 de R1 sobre B1, pues vamos a estar vamos a colocarlo del otro lado de la igualdad, ¿ok?, para que quede positivo. De esta forma quedaría como 1 sobre R1 de B1, ¿ok? Ahora, recordemos que tenemos que igualar esta ecuación con esta ecuación, o podemos hacer un despeje de Bx y sustituirlo en este punto, ¿ok? Vamos a realizar un despeje de esta parte. Para poder realizar este despeje, recordemos que esta suma de fracciones vamos a tenerla que ejecutar. Si la ejecutamos, quedaría como R1 más R2 multiplicado por R1 por R2. Esta es la parte de los denominadores que se multiplicarían y aquí se sumarían, ¿ok? Aquí tenemos lo que es Bx y esto es igual a 1 sobre R1 de B1, ¿ok? Ahora sí, despejemos lo que es Bx. Bx quedaría, esta parte pasaría de este lado, lo que está dividiendo pasaría multiplicando y esto pasaría dividiendo. Entonces esto quedaría como R1 por R2 sobre R1 más R2 multiplicando 1 sobre R1 multiplicado por B1. Como te puedes dar cuenta, podemos cancelar estas partes y nos quedaría como R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje 1, ¿ok? En la siguiente sección vamos a estar trabajando con estas dos igualdades. Vamos a sustituir esta de aquí, ¿no?, esta ecuación aquí en esta Bx. Vamos a hacerlo de la siguiente forma.
copiamos la ecuación. En este caso quedaría como 1 sobre R1, perdón, 1 sobre R3 más 1 sobre R4 multiplicado por Bx. Ahora, tengamos en cuenta que Bx es esto que se encuentra acá. Entonces recordemos que Bx quedaría como R2 sobre R1 más R2, que sería esta parte de aquí, multiplicado por mi voltaje 1. Ok, ahora recordemos, esto es esta parte, Bx es esta sección que tenemos acá. Posteriormente tenemos esto de aquí, quedaría como menos 1 sobre R3 del voltaje 2. Esto va a ser igual a 1 sobre R4 del voltaje de salida. Ok, hasta este momento tenemos esta ecuación aquí que vamos a solucionar. Vamos a encontrar lo que es la función de transferencia. Hasta este momento podemos distinguir que en este punto lo que es R1, ok, R1 sobre R4, ok, ya está completamente separado, ok, con lo que es el voltaje de salida. Recordemos que como queremos buscar una función de transferencia, entonces necesitamos dejar el voltaje de salida completamente aparte. Por lo tanto, esta parte de 1 entre R4, o sea, R4 que está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando, ok. Si pasamos multiplicando esta parte de aquí, ok, vamos a seleccionar esta parte. Recordemos que tenemos dos términos. Tenemos este término que se encuentra acá y tenemos este otro. Entonces este de aquí pasaría multiplicando este, y también estaría multiplicando este que se encuentra acá. Por lo tanto, esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría como, vamos a colocar algo aquí para que no se vuele. Esto quedaría así: R4 sobre R3 más R4 sobre R4 multiplicado por R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje 1, y esta parte quedaría como R4 sobre R3 por el voltaje 2, y esto sería igual a voltaje de salida. ¿Okay? Ahora, como te puedes dar cuenta, en ese término queda como R4 sobre R3, y aquí tenemos exactamente el mismo término, R4 sobre R3. Entonces podemos hacer un factor común y sacarlo de estos dos términos. Esto quedaría de la siguiente forma: R4 sobre R3, y vamos a abrir en este caso un corchete para englobar toda esta parte. Este término quedaría como 1 más este término, para que quede, vamos por partes. Creo que aquí estoy pasando por alto un término, ¿no? Recordemos que esto de aquí nos queda como 1, ¿ok? ¿Sí? Entonces, este término de aquí, simplemente, al separar el R4 y R3, quedaría de esta forma. Este término que es 1, recordemos que para poderlo factorizar, quedaría como R3 sobre R4. ¿Ok? Es exactamente lo contrario, para que al multiplicar esto con esto nos quede 1. Porque este término, recordemos que al multiplicar R4 con R4, esto quedaba como 1. ¿Ok? Ahora, esta parte de aquí, esta sección, aquí ya la acabamos. Todo esto quedaría de la siguiente forma: quedaría igualito R1 más R2 multiplicado por el voltaje 1, y este término pues simplemente ya no tendría ese término, ya lo estaríamos sacando de esta forma. Ok, aquí terminaría esta parte, y este sería el voltaje de salida. Ahora, recordemos que si le hacemos algo al numerador, tenemos que hacer exactamente algo en el denominador para que no variemos lo que es la igualdad. En este caso, no alteremos lo que es la ecuación. Entonces, en este caso, vamos a dividir esto entre R2 y esto entre R2 y esto entre R2. ¿Ok? ¿Cuál es la intención? Para que lleguemos de algún punto que podamos cancelar algunas resistencias aquí. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante, para que nos quede como B1 menos B2. O sea, ya va teniendo la forma del amplificador restador. ¿Ok? Vamos a hacerlo por partes. Esto quedaría como
R4 sobre R3. De aquí quedaría como esto de aquí. Vamos a volverlo a escribir de esta forma. Quedaría aquí 1 más R3 sobre R4. Es esto que tenemos acá. Y esto de acá quedaría R2 sobre R2. Nos quedaría como 1. Entonces lo vamos a escribir. Quedaría como 1. Este de aquí quedaría como R1 por R2 sobre más R2 sobre R2. Esto quedaría como 1. Entonces aquí quedaría 1 multiplicado por el voltaje 1 menos el voltaje 2. Esto es igual al voltaje de salida. Hasta ese momento tenemos una pequeña multiplicación. Recordemos que esto lo consideramos como si fuese un número y esto lo multiplicamos por el número 1. ¿Okay? Por lo tanto quedará como si fuese el numerador. Quedaría R4 sobre R3. Multiplicando esto al ser el numerador quedaría como 1 más R3 sobre R4 sobre, en este caso quedaría como R1 por R1 sobre R2 más 1 multiplicado esto por el voltaje 1 menos el voltaje 2. Y aquí finalizamos con el voltaje de salida. ¿Ok? Ahora, tengamos en cuenta que esta relación que existe entre estas resistencias, tanto R3 contra R3 sobre R4 y R1 sobre R2, ¿qué sucedería si por algún motivo estos cocientes, vamos a decirlo, en estas divisiones, sean técnicamente iguales? Voy a contemplarlo acá. ¿Qué pasaría si R3 sobre R4 sería idéntico a R1 sobre R2? ¿Ok? Supongamos si R3 y R3 fuese, por ejemplo, aquí un medio y aquí un medio, pues nos daría 1.5 más 1.5, o sea, 1.5 entre 1.5, pues todo esto nos quedaría 1, ¿sí estamos? Entonces todo esto se cancelaría a 1 y nos quedaría como B1 menos B2, ¿ok? Ahora, esto es solo si se contempla esta parte, ¿ok? Ahora, de esa forma, la función de transferencia quedaría como el voltaje de salida sería igual a la relación, en este caso que existe entre R4 sobre R3 sobre, multiplicado por B1 menos B2, ¿ok? Ahora, recuerdo, hay que recalcar esta parte. Esto solo se cumple si R3 sobre R4 y es idéntico a R1 sobre R2. Esto no quiere decir que estoy cancelando esta parte de aquí, ¿ok? Porque fíjate que estos ni siquiera son estos que se encuentran acá. Imagínate que esto fuese, como les había comentado, esto pudiera ser un medio, y aquí no necesariamente tendría que ser un medio, ¿ok? Ahora, también hay que aclarar, esta es la función de transferencia, pero ahora sí, si contemplamos que R1, R2, R1, no voy a contemplarlo acá, R1, R2, la R3 y la R4 fuesen exactamente la misma resistencia, fíjate que en todo esto, pues aquí vamos a ponerlo que fuese en una resistencia de 1 kilo. Esto sería una resistencia de 1 kilo, con 1 kilo me quedaría como 1. Aquí me quedaría 1000 sobre 1000 me quedaría 1. 1000 sobre 1000 me quedaría 1. 1000 sobre 1000 me quedaría como 1. Aquí quedaría 1 más 1, 2. Aquí serían 2. 2 entre 2 me quedaría 1. Entonces, la función de transferencia quedaría como el voltaje de salida es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. ¿Ok? Vamos a estar analizando este pequeño amplificador restador, ¿ok? Con el software Multisim. En el caso, por ejemplo, donde tengamos las resistencias completamente iguales. Y si se pueden dar cuenta, cuando no son idénticas todas las resistencias, como esta relación que existe, ¿ok? Pues de alguna forma esta resta también tiene una cierta ganancia que podemos adecuar dependiendo como nosotros querramos, ¿vale?